Descubierto el secreto. El millonario transforma su vida al encontrar los gemelos ocultos de su ex. Alejandro se encontraba en el centro de un ostentoso salón de conferencias, donde la ciudad parecía rendirse a sus pies. Pero él sentía un peso abrumador en el pecho. El último acuerdo había sido un fiasco, un parloteo vacío que lo dejó más hueco que cuando llegó. Aquella tarde de negocios había sido una representación perfecta de su vida. Mucho ruido y poco sentido. De repente, el eco de los aplausos, las felicitaciones vacías, se tornó en gritos lejanos de un pasado que no había logrado enterrar. Con el ritmo descompasado de su respiración, salió a la calle, donde el caos del tráfico y las multitudes desenfrenadas apenas podía percibirse. Atrapado en su automóvil de lujo, Alejandro miraba a través de la ventana sin ver realmente, sumido en pensamientos oscuros. Los destellos de luces nocturnas parecían burlarse de su vacío existencial. ¿Qué estoy haciendo?, se cuestionaba, mientras una mezcla de desesperación y arrepentimiento lo embargaba. Recordaba su vida anterior, en la que había soñado con una familia, una vida plena. Ahora, todo lo que tenía eran paredes tapizadas de éxito, pero sin calor humano. Fue en ese momento de turbulencia emocional que su mirada se cruzó con la de Clara, la enigmática hermana de su exnovia, en un café cercano. No era el lugar donde esperaba encontrarse con el pasado. Su voz, temblorosa y llena de incertidumbre, atravesó las barreras que había puesto en torno a su corazón. «Alejandro, tengo algo que contarte», dijo, haciéndolo temblar. Ella lo miró con ojos tristes y una historia enterrada que parecía abrirse a raudales. El caos del café se convirtió en un murmullo distante cuando Clara reveló el secreto. «Tengo 2 gemelos que fueron dados en adopción». Las palabras golpearon su pecho como una ola helada. Su mente giró, tratando de procesar la realidad de que había un vínculo de sangre que nunca conoció. Palabras de dolor y pérdida se entrelazaban con la memoria de su amor perdido, llevándolo a una montaña rusa emocional que no entendía. Ahora, cargaba con una revelación que desbordaba su vida ordenada de logros y negocios. ¿En serio había gemelos? La angustia le hizo cuestionar todas las decisiones que había tomado. La herida de su ruptura se reabrió. El dolor del recuerdo se mezcló con la posibilidad de una familia que nunca fue. Sin embargo, en su hogar dorado y solitario, la idea de buscar a los gemelos estaba cargada de la presión familiar que envolvía su existencia. Su estatus social le dictaba que debía deshacerse de los recuerdos de una vida humilde. «No puedo hacer esto», pensó, sintiendo el nudo apretarse en su estómago. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante, Alejandro comprendió que su búsqueda por los gemelos no solo trataba de encontrarlos, sino de enfrentar los demonios de su pasado, que había tratado de ocultar. Con cada latido, la presión aumentaba. El mensaje que había recibido lo atormentaba. ¿Estás listo para enfrentar las consecuencias de tu búsqueda? La incertidumbre lo envolvió como una sombra, mientras decidía si dar el paso hacia lo desconocido. ¿Qué nuevas verdades surgirían y a qué costo? Las luces de la ciudad brillaban, y con ellas, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En el silencio de su lujoso apartamento, Alejandro se sentó en la esquina de su sofá, la cabeza entre las manos. La revelación de Clara daba vueltas en su mente, un torbellino de emociones y expectativas que no sabía cómo manejar. Cada vez que intentaba visualizar su futuro, ese futuro que había construido cuidadosamente, unas figuras esquivas entraban en su campo de visión, los gemelos. La posibilidad de un mundo diferente,
de una vida que podría haber sido, lo asfixiaba. En lugar de sucumbir al desasosiego, optó por canalizar su angustia en acción. Alejando los recuerdos dolorosos de su relación con su exnovia, entendió que este no era solo un viaje hacia el encuentro con los gemelos. Era una oportunidad para redimirse, para liberarse de las cadenas del pasado que había estado arrastrando. En su interior, una chispa de determinación comenzó a arder. La idea de buscar a los gemelos le abrió una nueva serie de decisiones. Tenía que prepararse, no solo emocionalmente, sino también logísticamente. Comenzó a hacer listas, recolectando información sobre agencias de adopción y contactos en su red que pudieran ayudarle en su búsqueda. Esto ya no era el miedo de un empresario enfrentándose a una negociación desfavorable. Estaba en juego su humanidad, su conexión con la vida que había descifrado erróneamente. Explorando cada rincón de su vida, Alejandro se dio cuenta de que había abandonado aspectos fundamentales de sí mismo en su carrera por el éxito. Se obligó a recordar quién era antes del lujo y la fama, de la tierra de donde provenía. Regresó a sus raíces, se sumergió en los recuerdos de un hogar sencillo, donde había amor, aunque escaso dinero. Allí encontró la fuerza que había olvidado, una confianza en su capacidad para amar y ser amado. Mientras navegaba por sus viejas fotos y memorias, una sensación de valentía creció dentro de él. Decidió que se acercaría a sus amigos más cercanos para obtener apoyo emocional, el tipo de amistades y lazos que había dejado de lado en su búsqueda del éxito. Estas interacciones lo hicieron reflexionar sobre las verdaderas relaciones que había cultivado, aquellas que no estaban basadas en transacciones, sino en conexiones auténticas. La presión por cumplir con lo que la sociedad esperaba de él se desvaneció un poco. Alejandro empezó a reconocer que su genuina propuesta de vida ya no se trataba de acumular más riquezas, sino de buscar una restauración emocional. Cada conversación lo adaptaba más a lo que estaba por venir. La búsqueda de sus gemelos se convirtió en un viaje interior hacia la reconciliación con sus heridas. Finalmente, después de días de investigación, Alejandro logró obtener pistas sobre el paradero de los gemelos. Se encontró frente al teléfono, con la mano temblando en el auricular, debatiendo si debía hacer la llamada. Las memorias de un viejo amor se entrelazaban con las expectativas de lo que podría encontrar. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Su corazón latía con fuerza, empujándolo a tomar acción. El momento de la verdad se acercaba, un instante que determinaría no solo su relación con los gemelos, sino también su futuro. ¿Estaba realmente listo para aceptar lo que significaría su presencia en su vida? Lo que antes parecía un enamoramiento perdido, volvía a cobrar vida, y le daba la oportunidad de reencontrarse con su esencia. Pero la pregunta seguía ahí, resonando en su mente. ¿Podrá enfrentar lo que descubra? Con un último suspiro, Alejandro liberó su dedo del inquieto movimiento sobre el teléfono. «Este es solo el principio», murmuró para sí mismo, mientras la línea sonaba al otro lado. La historia injusta de su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y con cada timbre, se acercaba más a la posibilidad de una nueva realidad que nunca imaginó. La incertidumbre volaba alto, junto a su esperanza, mientras la voz al otro lado comenzaba a desvelar secretos. ¿Qué verdades lo esperaban al otro lado de la línea? Un tono grave resonó al otro lado de la línea. Era una mujer. Su voz era firme, pero había un matiz de tristeza que atravesaba su tono. «¿Alejandro?», preguntó, y él sintió que todo su ser se paralizaba al escuchar su nombre. «Sí, soy yo», respondió, intentando mantener la compostura. En ese instante, la distancia entre su vida actual y lo que había dejado atrás se redujo a un hilo delgado. La mujer, que se presentó como agente de adopción, comenzó a revelar detalles sobre el paradero de los gemelos. Cada palabra se sentía como un paso hacia lo desconocido, un camino que lo empujaría a confrontar decisiones que había estado evitando por años. La conversación se adentró en las circunstancias en que habían sido dados en adopción. Alejandro escuchaba, habituándose a los giros de la vida que a veces nos enturbian sin advertencia. Sus emociones en ese momento eran complejas. Pena por la separación, sorpresa por los buenos resultados de su búsqueda,
y un renovado deseo de asumir la responsabilidad que sentía hacia aquellos niños. Al finalizar la llamada, tenía información suficiente para dar un paso firme, pero también para arriesgarse a un nuevo tipo de vulnerabilidad. Realmente estaba preparado para abrir su corazón a los gemelos, para acercarse a ellos, a su historia, a las posibilidades que traía consigo cada uno de ellos. Se dio cuenta de que este viaje no solo se trataba de ellos. Se sentó de nuevo en su sofá, la mente trabajando a 1000 por hora. Pronto entendió que, además de las dudas sobre el contacto, había un proceso interno que debía enfrentar. En su búsqueda de los gemelos, también se hallaba a sí mismo, confrontando los temas no resueltos que había dejado enterrados. Las preguntas de su infancia comenzaron a fluir. ¿Era suficiente su éxito profesional para colmar el vacío que sentía? ¿Alguien podría realmente conocerlo sin los adornos del dinero y la fama? Decidió que era hora de prepararse para el reencuentro. Comenzó a cuestionar con mayor profundidad su identidad. Él no solo era un millonario, era un ser humano que necesitaba amor y conexión. Inició sesiones con un terapeuta, alguien que pudiera ayudarlo a desentrañar su historia y comprender su dolor. Las primeras sesiones fueron difíciles, enfrentándose con sus emociones más ocultas, las que había reprimido en nombre de una imagen perfectamente construida. El proceso de aprendizaje fue tedioso pero introspectivo. Se dio cuenta de que siempre había temido ser vulnerable. Asociaba esa vulnerabilidad con debilidad. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comenzó a descubrir lo contrario, que la vulnerabilidad era una fuente de fuerza y autenticidad. Con cada sesión, construyó una base emocional sólida que le permitiría enfrentar su pasado y lo que estaba por venir. La combinación de sus sentimientos por los gemelos y su trabajo interno comenzaba a dar forma a una nueva visión de su futuro. Comenzó a escribir un diario, plasmando sus miedos y esperanzas. Sus palabras se transformaban en una guía, un mapa de su evolución personal, que lo llevaría a un futuro donde lo inalcanzable podría hacerse realidad. Sin embargo, su progreso también lo expuso a decisiones difíciles. Una tarde, al salir de terapia, recibió un mensaje inesperado. Su exnovia Clara quería hablar. Esa noticia lo descolocó. ¿Cómo podía volver a la vida de alguien que había dejado atrás cuando su propio camino apenas comenzaba a despejarse? Con el corazón golpeando en su pecho, supo que tenía que decidir entre restringir su desarrollo al pasado o enfrentar el presente en busca de su futuro. Esa conversación podría cambiarlo todo, y sintió que la urgencia de acercarse a sus gemelos estaba a punto de multiplicarse. Alzó la vista. El sol empezaba a ponerse, proyectando sombras largas en su vida. La próxima decisión, como una sombra inminente, lo esperaba, y con ello el angustiante dilema de reescribir su historia. ¿Aceptarían sus gemelos el reencuentro con un padre dispuesto a enfrentar sus propias sombras? La incertidumbre lo envolvía, mientras la realidad de su pasado y la promesa del futuro se entrelazaban en un laberinto emocional. ¿Sería capaz de elegir el camino que lo llevara hacia un nuevo destino, o la conversación con Clara lo sumiría en la confusión? Alejandro se encontraba en la puerta de su apartamento, el mensaje de Clara aún resonando en su mente. El paisaje urbano se difuminaba a su alrededor, mientras debatía sobre si debía contestar o dejar que el pasado continuara siendo un eco lejano. La cita con su terapeuta había dejado las emociones a flor de piel, y ahora sentía la presión de una decisión inminente. El sonido de su teléfono resonó de nuevo, sacándolo de sus pensamientos. Sin pensarlo, pulsó el botón para responder. La voz de Clara fluyó a través del altavoz. Había un tono de vulnerabilidad en ella, como si cada palabra que dijera pudiera desmoronarse en el aire. Alejandro, necesito verte. Hay cosas que no he podido entender y creo que tú tampoco, dijo, intentando mantener un tono de calma que contrastaba con el tumulto que sentía en su interior. Con la mente agitada, se sentó en el sofá. La vulnerabilidad que tanto había empezado a abrazar durante sus sesiones de terapia se transformó ahora en una subtrama emocional que lo consumía. Debía abrirse una vez más al dolor de una relación que había terminado,
¿O estaba dispuesto a arriesgar su reciente progreso para aclarar viejos fantasmas? El dilema se cernía sobre él como una nube oscura. Optó por priorizar su bienestar mental. Sabía que confrontar tanto a Clara como a sus propios miedos era inevitable si quería reescribir su historia. Se preparó mentalmente para la reunión, buscando el equilibrio entre la necesidad de autenticidad y la protección de su crecimiento emocional. «No puedo huir de esto», se dijo, respirando hondo para calmar su creciente ansiedad. El día de la reunión llegó. Alejandro se vistió con una sobriedad que reflejaba su estado emocional. Su mente se centraba en 3 palabras que había identificado como mantras en terapia: escuchar, comprender y decidir. Cuando vio a Clara acercarse, se sintió como un péndulo oscilante entre el pasado y el presente. La historia entre ellos era complicada, llena de amores no correspondidos y decisiones que habían marcado sus vidas de maneras diferentes. Mientras se sentaban en un café tranquilo, Clara comenzó a hablar. Alejandro se sumergió en sus palabras, sintiendo que cada pequeña revelación era un hilo que tejía un tapiz de sus respectivas historias. La conversación no tardó en escalar. El dolor por las decisiones pasadas emergió con fuerza. Las quejas, las decepciones y las esperanzas fallidas fueron arrojadas sobre la mesa como trozos de un rompecabezas. Pero esta vez, Alejandro no sentía que debía cerrar su corazón. En su lugar, se permitió experimentar la incomodidad. Sin embargo, en el fondo, una inquietante revelación empezó a tomar forma. Clara mencionó algo sobre una iniciativa que había comenzado para ayudar a jóvenes en situaciones difíciles. Mientras hablaba, Alejandro sintió un giro en su estómago. Aquel deseo de ayudar a otros que había empezado a despertar en él también resonaba con las experiencias de los gemelos. La conversación se tornó un río de emociones y posibilidades, donde la lucha interna se encontraba en un punto crítico. Aquí estaba, frente a la mujer con la que había compartido tanto, mientras el destino de sus gemelos fermentaba en su mente. ¿Sería capaz de reconciliar su deseo de ser un buen padre con su antigua relación? ¿Hazañas de valentía individuales podrían surgir de esta confrontación? Cuando finalmente se despidieron, Alejandro se sintió agitado. No solo había enfrentado un arroyo de sentimientos con Clara, sino que, en el fondo, comenzaba a ver cómo podría integrar sus pasados y futuros. Frases de su terapeuta resonaban como ecos en su mente. Tu historia es tuya para escribirla. Bajo el manto de esa visión, Alejandro decidió dar un paso que cambiaría todo. No podía esperar más para buscar a los gemelos y conocerlos. A medida que se alejaba del café, el impulso por reunirse con ellos se volvió más fuerte. Pero la sombra de su conversación con Clara también se cernía sobre él, brindándole no solo la incertidumbre del pasado, sino también la posibilidad de un futuro compartido. Esa noche, mientras escribía en su diario, una nueva idea brotó en su mente. La posibilidad de hacer algo significativo no solo por ellos, sino por su propia curación, comenzaba a tomar forma. La idea de fundar una organización que apoyara a niños en adopción apareció como un destello de esperanza. Sin embargo, había un pesimismo que amenazaba con asfixiar su entusiasmo. ¿Sería capaz de manejarlo todo? Con cada trazo de su pluma, comenzaba a dibujar una nueva realidad. Aquel despertar interno que había experimentado se convertiría en el motor de su transformación. En el horizonte, sus deseos de conectar, ayudar y finalmente ser sincero con su propia historia se entrelazaban en un desafío inminente. Estaba claro que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Podría Alejandro lidiar con su propia vulnerabilidad y al mismo tiempo demostrar fortaleza? Cada paso que daba lo acercaba más a sus gemelos, pero también lo alejaba de la incertidumbre que representaba su relación con Clara. La conexión con el pasado era resolutiva y decisiva, y sentía que el momento de enfrentarla estaba al caer. Con el corazón palpitando y un deseo ardiente de crear significado en su vida, Alejandro se encontró en la encrucijada de la transformación, listo para afrontar las sombras que navegaban en su corazón. La pregunta que aún lo perseguía era: ¿podría realmente sanar los fragmentos de su vida mientras se adentraba en lo desconocido que representaban sus hijos? La mañana llegó con un aire de expectación.
como si el universo conspirara para facilitar los pasos de Alejandro. Después de una noche de insomnio en la que su mente no dejaba de repasar cada detalle de su conversación con Clara, el momento de actuar había llegado. Se sentó en la cocina, una taza de café humeante entre las manos, y repasó las notas que había escrito la noche anterior. Mentalmente, se preparó para el encuentro con sus gemelos, reflexionando sobre cómo cada decisión que había tomado lo había llevado hasta allí. El camino hacia la dirección que Clara le había dado resultó ser una mezcla de nervios y determinación. Mientras conducía, se confrontó con sus pensamientos más oscuros. ¿Sería suficiente su deseo de ser un buen padre? ¿Podría ser digno de la confianza de aquellos niños a quienes había ignorado por tanto tiempo? Cada semáforo en rojo se convertía en un recordatorio de la incertidumbre que lo oprimía. Al llegar, la sorpresa de ver un parque infantil lo acogió con una calidez inesperada. Desembarcó del coche y caminó hacia el lugar acordado. Su corazón latía con fuerza. Las risas de los niños resonaban como un eco lejano de su propia infancia, llenando el aire de posibilidades. Cuando finalmente los vio, una oleada de emoción le atravesó el pecho. Eran más de lo que había imaginado. No solo habían heredado sus rasgos físicos, sino también la chispa de curiosidad en sus ojos. Se acercó a ellos con cautela, recordando los mantras de su terapeuta. Escuchar, comprender, decidir. Colocó una sonrisa genuina en su rostro, un gesto que intentaba transmitir tanto su emoción como su voluntad de ser parte de sus vidas. Ellos lo observaron con esa combinación de curiosidad y recelo que solo pueden mostrar los niños. Fue un momento crucial. Alejandro debía demostrar que no era solo una figura lejana. La mañana transcurrió en una mezcla de juegos y risas, donde Alejandro comenzó a experimentar su papel como padre. Se permitió ser vulnerable, compartiendo momentos de alegría al construir castillos de arena, mientras que, en silencio, reflexionaba sobre la responsabilidad que esa nueva relación implicaba. Cada risa de los gemelos se sentía como un pequeño triunfo, como un ladrillo que añadía solidez a la estructura de la vida que empezaba a erigir con ellos. Sin embargo, cada paso que daba le recordaba que la verdad sobre su ausencia aún pesaba. ¿Cómo explicarles por qué no había estado allí? La pregunta se instauró en su mente como una marca indeleble. Esa tarde, mientras conversaban sentados sobre el césped, notó que los pequeños comenzaron a preguntarle sobre su vida. Fue entonces cuando comprendió que debía confrontar el tema con franqueza. «Sabe, chicos, no siempre he estado aquí, y una parte de mí se ha arrepentido por eso», dijo, su voz temblando mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Los niños lo miraban, sus ojos llenos de preguntas que Alejandro no sabía si podría responder, pero también estaban llenos de esperanza. Su inocencia impoluta brillaba a través de sus expresiones. A medida que compartía un poco más de sí mismo, su temor comenzó a transformarse en un impulso renovado. Por primera vez, sentía que no solo estaba recuperando un pasado perdido, sino que también estaba comenzando a construir un futuro, complejo y vibrante. A pesar de su inseguridad, había encontrado un propósito: redimirse ante ellos al ser parte activa en sus vidas. El encuentro había dejado una chispa de anhelo por hacer más evidente. Con cada sonrisa y cada nueva conexión, Alejandro se sentía más convencido de que su proyecto de fundar una organización que apoyara a niños en adopción debía hacerse realidad. La idea de que su propia historia, dolorosa pero transformadora, podía ser el catalizador de cambios significativos, le brindaba una razón poderosa para seguir adelante. Sin embargo, la génesis de esta nueva vida no estaba exenta de contradicciones. A medida que sus momentos juntos se llenaron de luz, la sombra de sus conversaciones con Clara lo siguió acechando. El camino hacia la reconciliación, no solo con sus gemelos, sino también con el peso de su pasado, se volvió más arduo. El día cerró con un sentimiento ambivalente. La esperanza y la ansiedad luchaban por el dominio en su pecho. Alejandro miró a los gemelos, ya cansados por la tarde,
y comprendió que su viaje apenas comenzaba. El verdadero desafío era enfrentar lo que esto significaría no solo para él, sino también en el contexto de su conexión con Clara y las decisiones que debía tomar para abrazar su vida. Mientras se despedía y prometía un próximo encuentro, una apertura emocional se creó en él, un espacio donde los nuevos lazos pueden florecer. La pregunta que surgió en su mente fue contundente. ¿Podría, en efecto, reconciliar su pasado con esta nueva y esperanzadora sinfonía que comenzaba a componer? En esos momentos, la oscuridad se sintió más real que nunca. El futuro que había imaginado estaba a un paso de distancia, pero la forma en que conectaría cada una de esas piezas seguía siendo un misterio, un laberinto por resolver. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino emocional para Alejandro. Cada encuentro con los gemelos se convertía en una nueva lección sobre el amor incondicional, un sentimiento que le resultaba extraño y completamente revitalizante. Su agenda se llenaba de actividades, juegos al aire libre, cuentos nocturnos y charlas sobre sus sueños de futuro. Sin embargo, cada momento de conexión venía acompañado de la urgencia de enfrentar su realidad, el contraste entre su vida anterior, marcada por el temor y la soledad, y la nueva experiencia de ser padre era deslumbrante y desconcertante. Con cada sonrisa de los niños, una parte de él se sanaba, pero una sombra persistente lo seguía. La pregunta por su pasado no era solo una cuestión de culpa, sino una llamada a la acción. ¿Qué significaba realmente dar la cara tras años de ausencia? Durante uno de esos atardeceres en el parque, mientras los gemelos se deslizaban por un tobogán, Alejandro decidió que debía enfrentarlo. Su conversación con Clara había dejado una semilla inquietante en su mente. La angustia por su desapego había cultivado en él la obsesión de reparar su imagen ante los ojos de sus hijos, pero el verdadero reto era aclarar su relación con Clara. En aquel instante, mientras veía a los niños jugar, Alejandro formuló un plan en su interior. Quizás era hora de presentarles a su madre, no como la figura enigmática que había oscurecido su historia, sino como una mujer que había tenido su razón para alejarse. ¿Sería capaz Clara de entender su deseo de un nuevo comienzo? La idea de buscar así la reconciliación lo aterraba, pero al mismo tiempo sentía que era necesario. La noche siguiente, se sentó con una libreta y un bolígrafo al lado del teléfono. Todo lo que necesitaba era armonizar sus emociones, darle forma a lo que quería expresar. No podía permitir que la culpa y la desesperación dictaran sus acciones. En su lugar, quería comunicar su intención de construir un puente hacia el futuro, sin importar lo doloroso que pudiera ser. La vulnerabilidad lo envolvió. Esa tarea requeriría un nivel de honestidad con Clara que jamás había mostrado. Mientras escribía, recordó cómo había aprendido a confrontarse a sí mismo en terapia. La terapia había despojado sus capas de deshonestidad, empujándolo a ver las cosas tal como eran. La claridad se manifestó con la misma fuerza en la que sintió la determinación de conectarse con su pasado. Cualquier error que había cometido no podía ser un obstáculo. Debía verlo como un peldaño en su camino hacia el desarrollo personal. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había cambiado. La imagen del hombre que antes solo pensaba en sí mismo se había convertido, por fin, en un individuo decidido a cambiar su legado, no solo para él, sino para aquellos pequeños que hoy eran su razón para vivir. La idea de fundar aquella organización seguía latente, ahora alimentada por su disposición a reconocer sus fallas. La mañana siguiente, Alejandro decidió que era el momento de tomar ese primer paso. Con el teléfono en la mano, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un reflejo de la adrenalina que subía por su cuerpo. Llamó a Clara. Mientras el tono de marcado resonaba, su mente estaba llena de escenarios, buena parte optimistas, pero también impregnados de incertidumbre. Cuando la voz de Clara al otro lado de la línea le dio la bienvenida, su corazón latió más rápido. En lugar de dejarse llevar por el miedo, adoptó la postura que había cultivado en su viaje de autodescubrimiento: la sinceridad. Comenzó a hablar sobre los gemelos, su relación con ellos, y su deseo de que ella se involucrara. La conversación fue tensa, pero liberadora. Sin embargo,
El cambio de tono abrupto en la voz de Clara al mencionar la posibilidad de reunirse dejó claro que el camino hacia la redención sería más complicado de lo que había imaginado. El aire se sentía denso. La ansiedad creció en su pecho. ¿Cómo lidiarían con las viejas heridas y la nueva realidad que intentaban forjar? Alejandro sabía que debía recurrir a su recién adquirida paciencia y empatía, como lo había hecho con los gemelos, aplicando la misma metodología de escucha activa y comprensión. Pero, en el fondo, sabía que había algo más profundo en juego. La cuestión no era solo reconstruir, sino también redescubrirse a sí mismo en ese proceso. A medida que la conversación continuaba, se hizo evidente que su futuro no solo dependía de la respuesta de Clara, sino de su habilidad para enfrentar lo que sería esa inevitable interacción. El momento en que la verdad tendría que salir a la luz, y las sombras del pasado enfrentarían su mayor prueba. Alejandro comenzó a preguntarse si, al adoptar su nuevo rol, era posible liberarse de las cadenas de sus viejas decisiones, mientras sus hijos observaban y aprendían. De repente, una escena vibrante pero amenazante ocupó su mente. La posibilidad de que, finalmente, el pasado lo reclamara con más fuerza de lo que se había atrevido a imaginar. ¿Sería capaz de desafiar el sombrío legado que había construido y darle forma a lo que realmente significaba ser un buen padre? En ese instante, la necesidad de claridad y transformación se convirtió en un eco persistente, un llamado que no podía ignorar. Alejandro se encontraba en una encrucijada. La conversación con Clara había abierto una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Cada palabra intercambiada resonaba como un eco en su mente, generando una inquietud que crecía con cada instante que pasaba. Se cuestionó si había dado el paso correcto o si, por el contrario, había soltado un torbellino de emociones que lo arrastraría nuevamente a su antigua realidad. En su camino hacia el desarrollo personal, Alejandro había aprendido que el primer paso hacia el cambio era aceptar su responsabilidad. Con cada día que pasaba junto a los gemelos, se sentía más conectado, pero también más consciente de las expectativas que él mismo había comenzado a poner sobre sus hombros. La idea de presentarles a Clara lo aterrorizaba, pero, a la vez, la consideraba esencial para establecer una base sólida en su nueva vida. Con el amanecer, Alejandro hizo una lista de las cosas que deseaba discutir con Clara. Se propuso abordar la reunión con claridad mental, sin perder de vista sus emociones. Sabía que el diálogo no sería fácil. Las heridas del pasado eran profundas, y la reconciliación requería un esfuerzo consciente, una aceptación de que el dolor no podía ser ignorado, sino enfrentado. El día de la reunión llegó. Alejandro eligió un café tranquilo, un lugar neutral que no evocara recuerdos dolorosos. Al llegar, respiró profundamente, intentando calmar la tormenta que se agitaba dentro de él. Inmediatamente, se preguntó si Clara aún lo reconocería, no solo físicamente, sino en su esencia. ¿Sería capaz de ver el hombre que había llegado a ser? Cuando Clara entró, sus miradas se cruzaron. En los ojos de ambos había un reflejo de historias no contadas, y un aire de incertidumbre llenó el espacio. Al inicio, la conversación avanzó vacilante, con palabras medidas y una tensión palpable. Alejandro sintió como el viejo miedo comenzaba a apoderarse de él, pero por dentro se repetía que esta era su oportunidad de mostrar la persona que había trabajado arduamente para descubrir. Poco a poco, empezó a compartir sus sentimientos, abriéndose de una manera que nunca antes había hecho. Le habló del amor que sentía por los gemelos y de cómo eso le había permitido replantearse su vida. Clara escuchaba, y en su mirada, Alejandro podía ver un destello de comprensión, pero también una chispa de incertidumbre. La reacción de Clara no tardó en llegar, y la sinceridad que comenzaba a establecerse se tornó en vulnerabilidad. La conversación tomó un giro inesperado, cuando Clara expresó sus propios miedos y dudas. Reconoció que había sentido un profundo desamparo al sentirse obligada a alejarse, y que su decisión había estado impulsada por un deseo de proteger a los niños de un pasado que no podía controlar. Mientras se intercambiaban historias, Alejandro comprendió que podían ser cómplices de sus elecciones. Pero eso solo podía darse si ambos estaban dispuestos a enfrentar la verdad que se ocultaba. Antes de separarse,
Alejandro le propuso una idea que había estado discurriendo en su mente: trabajar juntos para encontrar un modo de presentar a los gemelos a Clara de manera que no se sintieran abrumados. La conversación se tornó en un pacto de intención, pero, en el fondo, quedó un eco de incompletud. Era evidente que sus respectivos pasados no solo les habían dejado cicatrices, sino que también habían moldeado sus formas de ser. En la despedida, Alejandro sintió una luz de emociones. Había logrado abrir un canal de comunicación, pero en su interior latía una pregunta inquietante. ¿Realmente estaban listos para afrontar lo que eso significaría para su futuro? Al mirar hacia atrás al café, sintió el peso de un legado hecho de errores y responsabilidad. Una vez en casa, con los gemelos correteando alegremente alrededor de él, una nueva preocupación surgió en su mente. Era esencial que la verdad se brotara al fin, no solo para ellos, sino también para él mismo. La ansiedad crecía dentro de él, pues sabía que el tiempo corría veloz y que en algún momento todo lo que había callado saldría a la luz. El desafío de ser un padre, de lograr construir un entorno seguro y de dar el paso hacia lo desconocido, se transformó en una lucha interna. Cada día que pasaba, se tornaba en una oportunidad y un dilema: mantener la paz de lo conocido, o prepararse para el riesgo de descubrir sus más profundos secretos. Así, mientras la noche caía, Alejandro se sintió dividido entre el deseo de seguir avanzando en su transformación y el temor de perder todo aquello por lo que había luchado. Pendía sobre él la posibilidad de que, al enfrentarse a la verdad, su vida cambiaría para siempre. ¿Sería esa la revelación que había estado esperando, o simplemente otro tropiezo en su búsqueda de redención y conexión? Alejandro despertó antes de que el sol saliera, y el silencio de la casa lo envolvió como una manta pesada. Sus pensamientos daban vueltas en su mente, procesando el eco de la conversación con Clara. Cada palabra que había dicho resonaba y se multiplicaba en su interior, arrojando luz sobre su propia oscuridad. Se miró en el espejo, notando la incertidumbre escrita en su rostro, la sombra de un pasado que aún podía atraparlo si se dejaba llevar. Mientras desayunaba con los gemelos, sus risas y juegos parecían un antídoto contra su ansiedad. Sin embargo, cada risa era un recordatorio de la verdad que debía enfrentar. Alejandro sabía que no podía prolongar la revelación. Los niños merecían conocer su historia, y aunque temía que su mundo se tambaleara, también sabía que el secreto de su pasado no era solo suyo, sino parte de ellos. Había llegado el momento de hablar. Después de la rutina matutina, sentó a los gemelos en el jardín, donde la luz del sol pintaba un paisaje cálido. Esa calidez contrastaba con la frialdad de su miedo. Se sentía vulnerable, pero a la vez decididamente firme en su resolución. Comenzó con un tono suave, haciendo preguntas que animaban la curiosidad de los pequeños, y poco a poco, su propio relato comenzó a fluir. ¿Sabéis? A veces las cosas no son como imaginamos. Hay historias que no siempre se cuentan, incluso entre los adultos. Los gemelos lo miraron, expectantes. La inocencia de sus ojos le dio la fuerza que necesitaba. Yo solía tener una vida diferente. En esa vida conocí a una mujer muy especial que es vuestra mamá. Las cosas no salieron como esperábamos y, en el camino de la vida, perdí mucho. Pero en todo ese tiempo aprendí a cuidar de mí mismo y a ser responsable. Y ahora he encontrado una nueva oportunidad con vosotros. Vuestra alegría me ha mostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Las expresiones de los niños variaban entre curiosidad y confusión, pero él podía ver que entendían, en alguna medida, lo que intentaba transmitir. El ambiente se sentía más ligero y fresco, como si la verdad comenzara a liberar no solo a Alejandro, sino a ellos también, creando un espacio para el desarrollo que todos anhelaban. Pero esa apertura generó otra inquietud en él. Mientras se enfrentaba con valentía a su pasado, una nueva sombra surgía: la posibilidad de que Clara no solo fuera parte de sus vidas, sino que también implicara riesgos que podrían poner en peligro al pequeño mundo que había construido. ¿Estaba realmente preparado para reintroducir a Clara en su vida? Finalmente, en medio de risas y algunas preguntas inocentes, Alejandro tomó una decisión.
buscaría la manera de crear una atmósfera propicia para que los gemelos conocieran a Clara. No podía seguir posponiéndolo. Tenía que controlar el tiempo, ser el maestro de su propio destino. Con cada decisión que tomaba, una revelación se gestaba en su interior. No solo quería ser un padre responsable, también deseaba ser un ejemplo de valentía ante la adversidad. La transformación que experimentaba en su mente estaba comenzando a reflejarse en sus acciones y en la forma en que se relacionaba con los demás. Ahora, con más determinación, planeó su siguiente paso. La próxima reunión con Clara no sería solo para hablar de los niños, sino para profundizar en sus expectativas. Quería entender realmente quiénes eran en esta nueva narrativa que estaban creando juntos. Mientras contemplaba el horizonte, se prometió que no se dejaría dominar por el miedo. Era hora de avanzar, de dejar atrás las inseguridades. Con cada día, se acercaba más a un futuro que, aunque incierto, parecía lleno de posibilidades. Pero un imprevisto apareció en su mente mientras cerraba los ojos. Una llamada podría cambiarlo todo y hacer que su vida diera un giro inesperado. ¿Sería Clara quien lo contactara? ¿O se trataría de un espectro del pasado que pondría en riesgo su nuevo camino? La próxima vez que su teléfono sonara, podría llevar consigo el peso de la verdad definitiva. Alejandro se despertó con una sensación de propósito renovado. Esa mañana, la luz del sol penetraba por la ventana, iluminando cada rincón de su hogar de un modo que casi parecía simbólico. Había decidido no dejar que las sombras de su pasado definieran su futuro. Con esa determinación en mente, se preparó para su reunión con Clara. Los recuerdos de lo que habían sido lo llenaron una vez más. Se resistía a pensar que todo lo que había descubierto sobre Clara y su conexión con los gemelos podría volverse en su contra. ¿Cómo navegar ese terreno sin tropezar? Se sentó a tomar café, su mente repleta de estrategias. Cada sorbo debía acercarlo a su objetivo: crear un ambiente seguro y amoroso para los niños. Al llegar al café donde había acordado encontrarse con Clara, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Debería hablar primero de los niños o de su nuevo enfoque hacia la vida? Esa pregunta lo asaltó mientras se sentaba en una mesa cerca de la ventana. Quiso ser firme, honesto, pero también vulnerable. Necesitaba construir un puente entre su pasado y la nueva vida que deseaba. Cuando Clara llegó, la familiaridad de su sonrisa lo llenó de nostalgia, pero también de determinación. Era imposible ignorar el vínculo que aún existía entre ellos, algo que ya había comenzado a transformar su visión. Mientras intercambiaban saludos, una corriente de energía recorrió el aire. «¿Cómo han estado los gemelos?», preguntó ella, con una mezcla de inquietud y curiosidad. «Están bien», dijo Alejandro, sintiendo que cada palabra contaba. Su voz, aunque estable, llevaba consigo el peso de lo que aún necesitaba ser compartido. Tuvimos una conversación grande el otro día sobre la vida y sobre lo que significa ser una familia. Clara lo miró fijamente, como si tratara de desentrañar un secreto. «¿Y qué piensas hacer con eso?» «Me refiero a nosotros». La pregunta lo sacudió. Sabía que la respuesta correcta no sería sencilla. «Quiero que los niños nos conozcan, a ambos, en este nuevo contexto. Quiero ser honesto con ellos, pero también contigo. Hay mucho que podemos aprender adaptando nuestras vidas». La conversación, al entregarse a esa dirección, se tornó profundamente significativa. Cada palabra intercambiada parecía edificar un nuevo cimiento sobre el que construir su relación. Era como si el tiempo hubiera trabajado a su favor, permitiendo que ambos reconocieran sus errores y anhelos. Tendrían que enfrentar el futuro como un equipo. Sin embargo, una inquietud persistía en la mente de Alejandro. ¿Podría realmente soportar la carga de su propio pasado mientras intentaba construir algo nuevo? Ese interrogante siguió rondando su mente mientras se adentraban en los detalles sobre cómo presentar su relación a los gemelos. Pero, inesperadamente, el tema de conversación viró hacia algo más personal. Clara compartió sobre su vida, sus decisiones recientes y el cambio que había experimentado en su propia percepción de lo que quería. La emoción en su voz era palpable,
y Alejandro sintió un impulso de apoyarla en su camino. La conexión entre ellos se profundizaba, retroalimentándose mutuamente. A pesar del miedo que aún aferraba a su corazón, Alejandro vislumbró la posibilidad de construir un futuro que incluyera no solo a los gemelos, sino una vida compartida. Sin embargo, la sombra de su antiguo yo seguía acechando, recordándole que los secretos estaban tejidos en su historia y que no podía escapar de ellos. Al final de la reunión, mientras se decían adiós, Alejandro sintió la urgencia de tomar acción. «Clara, quiero reunirnos de nuevo», expresó con firmeza. «Necesitamos asegurarnos de que estamos preparados para esto, para ser un equipo». Mientras se alejaba, una mezcla de esperanza y ansiedad lo embargó. Sabía que el camino por delante sería complicado, lleno de altibajos y revelaciones sobre ambos. Habría momentos en que las dudas surgirían, pero estaba decidido a enfrentar cada uno de ellos. En ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un nuevo mensaje, y en él, la promesa de un giro inesperado. La emoción se apoderó de él. ¿Qué regalo del destino lo esperaba? Estaba a punto de descubrir qué otra capa de su vida se desplegaría. Con el corazón palpitante, miró la pantalla. «Necesitamos hablar. He descubierto algo importante». Alejandro observó la pantalla iluminada de su teléfono y sintió cómo el peso de la incertidumbre se apoderaba de él una vez más. El mensaje dejaba entrever nuevas escrituras de su historia, un giro más en el relato que parecía jamás tener fin. Si una verdad había permeado su vida, era que cada descubrimiento, cada confrontación, lo acercaba más a su auténtico yo. Pero, ¿estaba preparado? La vida con los gemelos había empezado a embellecer su mundo, hecho de risas y amor incondicional. Sin embargo, esa sensación de plenitud seguía estando matizada con la ansiedad de lo que el futuro pudiera traer. El día había llegado en que debía ser más que un mero espectador de su vida. Se dedicó a construir conexiones robustas, primero con sus hijos y ahora con Clara. Tan pronto como terminó de leer el mensaje, sintió un nudo en su garganta. ¿Qué más podría haber descubierto Clara? Todos los secretos que había mantenido en su interior podrían volar en 1000 pedazos. Sin embargo, al mismo tiempo, experimentaba una chispa de determinación. Había vivido demasiado tiempo atormentado por su pasado y su miedo al rechazo. Era hora de enfrentar lo que estaba por venir. Se puso en marcha rápidamente, el destino de su reunión con Clara en la mente y su corazón pulsando por el deseo de construir un futuro significativo. Esta vez, no se trataría solo de sus deseos, sino del deseo de sus hijos por conocer a su madre, una figura que había permanecido como una sombra distante en sus vidas. Al llegar a su apartamento, respiró hondo, intentando calmar la agitación en sus venas. Mientras escuchaba la risa de los gemelos en la habitación contigua, se lanzó a pensar en su próximo movimiento. Debía abordar el diálogo con Clara sin murallas, dejando que la vulnerabilidad guiara su camino. Comprometió su corazón a ser un modelo ante ellos, demostrar que no temía a las dificultades. Clara apareció poco después, y en sus ojos había un destello de reconocimiento. Una peculiar mezcla de nostalgia y determinación iluminaba su rostro. Se sentaron juntos, en un ambiente que anhelaba la apertura, lo que sintió como una oportunidad no solo de sanar sus antiguas heridas, sino de forjar una nueva conexión sobre un terreno más firme. El silencio llenaba la habitación antes de que la primera palabra estallara. «He estado pensando», empezó Clara, «sobre la importancia de tener una familia. Hemos creado un espacio seguro para los niños, y ahora nos toca a nosotros construir algo nuevo». Las palabras tuyas traían consigo la claridad de un camino previamente incierto, dejando a Alejandro sin aliento pero a la vez esperanzado. «Quiero que sepas que estoy aquí, dispuesta a poner cada parte de mí en esta nueva oportunidad. He aprendido de lo que hemos vivido, y veo los errores claramente». Alejandro sintió la verdad de aquellas palabras resonar profundamente en su ser. Había en ella un deseo genuino de redención que se reflejaba en su mirada. Mientras intercambiaban sus anhelos y temores, Alejandro se dio cuenta de que cada confesión, cada anhelo, les acercaba aún más.
La verdad sobre su historia comenzaba a reunirse con la necesidad de construir un futuro sólido. Las cicatrices de su pasado no eran signos de debilidad, sino testimonios de la valentía que ambos habían mostrado al enfrentar la vida. Con el paso del tiempo, en medio de conversaciones sinceras, se fue forjando una nueva narrativa. Clara compartía sus miedos y, a su vez, Alejandro expresaba lo que había aprendido a través de la conexión con los gemelos. Ambos se dieron cuenta de que la transformación personal también les abría el camino hacia una comunión más significativa. Finalmente, después de varios encuentros, Alejandro propuso que hicieran una reunión con los gemelos. La idea les llenó de emoción. Sería el primer paso hacia la construcción de una familia unida, donde todos pudiesen aprender, experimentar y crecer en conjunto. Ese día de reunión se convirtió en una celebración de nuevas posibilidades. Alejandro observó a los niños, su risa llena de vida y su curiosidad natural. Se sintió agradecido por todo lo que había aprendido en el proceso, por la vulnerabilidad que había desarrollado y, sobre todo, por el deseo compartido de crear un mundo mejor para ellos. A medida que los gemelos conocían a Clara, el miedo de Alejandro se disipaba. Activamente discutieron sobre el futuro que todos ellos deseaban construir, un futuro lleno de amor y esperanza. Las risas resonaban en el aire, entremezclándose con el aroma de nuevos comienzos. Fue el primer paso hacia un destino que él nunca había imaginado posible, uno donde la familia, en toda su complejidad, se volvía el centro de su existencia. Alejandro no solo había logrado reconciliar sus propias cicatrices, sino que, al abrazar su vulnerabilidad, había forjado un lazo inquebrantable, listo para enfrentarse a cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Con una confianza renovada y una paz interior que lo acompañaba, supo que estaba listo para comenzar una nueva etapa. Y así, mientras la luz del sol se desvanecía en el horizonte, Alejandro sonrió, sabiéndose finalmente en paz con su pasado, radiando esperanza por un futuro lleno de amor y conexión. Es momento de que tú también formes parte de esta historia. Suscríbete imprimatemente al canal para no perderte las próximas historias emotivas que vienen, llenas de transformación y crecimiento. Deja un me gusta ahora para alimentar ese algoritmo y permitir que más personas se beneficien de estas conmovedoras narrativas. Comenta tus reacciones sobre este asombroso final y comparte tus propias teorías. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta emotiva conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo vital que es apoyar el canal a través de estas acciones.